Bienvenidos y bienvenidas al canal. Es un gusto nuevamente poder saludarlos. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante sencillo, bastante fácil, como lo es el cálculo de área y perímetro de figuras geométricas planas. Entendemos por figuras geométricas la gran dimensión que nos va a servir para el cálculo de la geometría o el estudio de la geometría. Habíamos especificado de que las matemáticas es una ciencia exacta y muy precisa que demuestra cualquier tema que se pueda trabajar con cálculo, pero las matemáticas también van a basarse de algunas áreas que la van a ayudar para que la clase sea más precisa, como el precálculo, el cálculo, la aritmética, la geometría analítica. En este caso, pues vamos a trabajar con figuras geométricas planas. Vamos a entender algo. En las clases de primaria y básicos y de diversificado también nos enseñan a calcular área, volumen y perímetro. Pero tienden los alumnos a confundir lo que es el perímetro con el área y el volumen con el perímetro. Entonces hay que saber diferenciar a qué figuras se les puede calcular volumen, a qué se les puede calcular área y perímetro. En este caso el tema está específico, ¿no? Área y perímetro de figuras geométricas planas. ¿Sí? Muy bien. En la tabla que yo tracé aquí tengo una columna de nombre, una columna de figura y una columna de perímetro y la última del área. Miren, las figuras que vamos a calcular nosotros son las más comunes, las más sencillas. Triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, pentágono y circunferencia. Obviamente aquí sabemos de que nos faltan más figuras geométricas. Lo que podemos calcular: pirámide, pirámide truncada, trapecio truncado, hexágono, eniágono, octágono, todas esas figuras que hay. Pero estamos calculando las más comunes, las que más son, por decirlo de esta manera, sencillas de trabajar. Otra situación: en ningún momento las figuras geométricas que yo tengo aquí les estoy colocando o asignándole, como le quieran llamar ustedes, alguna medida. Simplemente es la figura, o sea que es una demostración la que yo voy a hacer. Es una demostración de la fórmula para poder calcular el área y el perímetro de esas figuras. Empecemos por calcular lo que es el triángulo. Muy bien. El triángulo se le va a calcular lo que es el perímetro. La fórmula del perímetro se calcula de la siguiente manera. Entendamos bien, hay tres tipos de triángulo, donde supuestamente en uno hay dos lados iguales y uno desigual. En el otro hay tres lados totalmente desiguales y en el otro los tres lados son iguales. El triángulo va a tener obviamente tres lados y una altura, representada el lado por una L y la altura por una H. Para calcular el perímetro de un triángulo no es más que una sumatoria. Decimos que es el lado más el lado más el lado. O sea, sumo esto, más esto, ya tengo el perímetro total de la figura. Calculemos el área. El área se representa con una A. Y no es más que multiplicar la base por la altura dividido 2. O sea que vamos a medir cuánto hay de base, cuánto hay de altura y lo divido dentro de 2 para calcular lo que es el área. Calculemos la fórmula del cuadrado. Muy bien, el cuadrado, su perímetro es igual a una P. Entendamos algo. En el cuadrado los cuatro lados tienen que ser iguales. Si hubieran dos lados iguales y dos desiguales sería un rectángulo, ya no sería un cuadrado. Entonces la misma medida que hay aquí tiene que haber de este lado, de este lado y de este lado. Para calcular el perímetro no es más que una sumatoria, donde vamos a sumar lo que es el lado, más lado, más lado, más lado. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Calculemos el área ahora. Muy bien. El área de un cuadrado. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado? Simplemente decimos que es L multiplicado por L. Pero ahora aquí voy a explicar algo más fácil todavía. En algunos libros de geometría y en trigonometría también lo he visto, pero más es en geometría, hay otra forma de calcular los perímetros, que es lo que vamos a colocar aquí abajo. Lo voy a hacer con otro color para hacer la diferencia. Miren pues, para calcular lo que es el perímetro de un cuadrado, podríamos decir que se puede trabajar como, lo voy a hacer así, miren, perímetro es igual a calcular 4 por L, porque 4 son los lados que tiene el perímetro, entonces se puede calcular de esa manera también, ¿verdad? Muy bien, ahora, para calcular el área solo hay una fórmula, que es esta que está de este lado. Calculemos ahora nosotros lo que sería el perímetro de un rectángulo. Muy bien.
¿Cómo calculo el perímetro de un rectángulo? Sabemos de que el rectángulo tiene obviamente dos lados iguales y dos desiguales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si ustedes observan, tiene base y base y área, que es lo que vamos a calcular ahorita. Para la fórmula del perímetro del rectángulo, no es más que sumar A más B más A más B. O sea que sería A más B más A más B. Calculemos ahora el área. Muy bien. El área del rectángulo. ¿Cómo puedo calcular el área de un rectángulo? Bueno, para calcular el área de un rectángulo es simplemente multiplicar A por B. A multiplicado por B. Pero aquí sucede lo mismo que sucedió con esta figura, que hay una segunda forma de calcular lo que sería el perímetro. Lo voy a hacer con color negro. Muy bien. ¿Cómo calculamos el perímetro en un rectángulo? Más fácil. Simplemente multiplicamos 2A más 2B. O sea que trabajamos 2A más 2B. Y de esa manera podemos calcular lo que sería el perímetro a un rectángulo. Pueden usar esta fórmula o esta fórmula. Se supone que lo que hay de este lado va a haber aquí abajo y arriba. Lo mismo al lado izquierdo y al lado derecho. Muy bien. Calculemos ahora lo que sería el perímetro para el rombo. Muy bien. ¿Cómo calculamos el perímetro en un rombo? Es igual que trabajamos con el triángulo, una sumatoria. Para trabajar lo que sería el rombo, vamos a entender lo siguiente. Va a tener 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Pero yo dividí la figura con dos diagonales. Una en horizontal y una en vertical. La horizontal está con una D mayúscula y la vertical con una D minúscula. Dando a entender que es la diagonal mayor y esta sería la diagonal menor. ¿Cómo calculo entonces el perímetro? Para calcular el perímetro de un rombo, hacemos una sumatoria. Y decimos que sería lado, más lado, más lado, más lado. 1, 2, 3, 4. Los 4 lados que tengo de este lado. Calculemos ahora el área. Muy bien. ¿Cómo calculo el área de un rombo? Multiplicamos la diagonal mayor por la diagonal menor dividido 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. O sea, una D mayúscula por una D minúscula dividido 2. Pero también puedo calcular el perímetro del rombo de otra manera. ¿Cómo lo vamos a calcular de otra manera? El perímetro aquí sería multiplicar 4 por L. O sea, los 4 lados que tiene el rombo por el lado que vamos a trabajar, que sería 4L. Calculemos el romboide, el perímetro de un romboide. Muy bien, el romboide sabemos de que es una figura casi que inclinada, que tiene área, base y base, ¿verdad? Supuestamente estas dos bases tienen que ser igual y estas dos áreas igual y una altura que tengo aquí de por medio. ¿Cómo calculo el perímetro en un romboide? Bueno, el romboide, su perímetro es igual a decir A más B más A más B. A más B más A más B. Calculemos ahora lo que es el área. El área del romboide decimos que es igual a 2A más 2B. 2A más 2B. Pero también puedo calcular el perímetro con otra forma o de otra manera. ¿Cómo calcularíamos el perímetro de un romboide? Bueno, podemos multiplicar la base por altura. La base que yo tengo aquí por la altura que tengo aquí. Base multiplicado por altura. Ahí estamos. Muy bien. No hay una fórmula para calcular por segunda forma el área, ¿verdad? Calculemos el trapecio. Muy bien. Perímetro del trapecio. El trapecio tiene área, tiene base, base mayor, base menor, un lado C y una altura. ¿Cómo calculo lo que es el perímetro en el trapecio? Bueno, vamos a sumar el área más la base. O sea que sería la letra A más la letra B más la letra C. Pero como tenemos una base mayor, vamos a sumarle lo que es la base mayor más la base mayor, que está con una B mayúscula, ¿verdad? Muy bien. Ahora trabajemos el área. Muy bien. El área del trapecio. El área del trapecio se trabaja con una multiplicación. Donde se multiplica la base mayor por la base menor por la altura dividido 2. O sea que me quedaría la base mayor por la base menor que yo tengo, que son las dos que tengo de este lado, ¿verdad? Eso se va a multiplicar por la altura.
y lo vamos a dividir dentro de 2. Ahí está. Muy bien. Pero también puedo calcular el perímetro como con segunda fórmula, ¿verdad? Que sería un poquito más fácil de poder trabajarla. Muy bien. ¿Cómo calculo el perímetro como segunda opción? El perímetro se puede calcular con el trapecio. Diciendo, bueno, ahí quedaría lo mismo, no podemos trabajarlo de otra forma, porque sería multiplicar, solo pasen la B para acá de este lado. Sería B mayúscula más A mayúscula más C más A, o sea, es invertir la fórmula. Mejor la vamos a omitir para no confundirnos tanto. Es pasar esta para acá, este para acá y se suman los dos, sería lo mismo. Mejor omitámoslo. Muy bien, trabajemos ahora lo que sería el pentágono. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro de un pentágono? Bueno, a partir de aquí vamos a aclarar algo. El pentágono sabemos que es una figura de 5 lados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero de aquí viene lo que es el hexágono de 6, el heptágono de 7, el octágono de 8, el eneágono de 9, el decágono de 10 y así, uno por uno. Sería la misma fórmula para calcularlo. Aquí lo trabajamos de esta manera. Tenemos lado, 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 lado y lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Una línea que yo hice en medio que sacamos del centro aquí para acá. Ello se conoce como apotema. Entonces yo voy a calcularle con los datos que tengo aquí el perímetro de la figura. La fórmula del pentágono decimos para trabajar el perímetro sería igual. Sumar simplemente es una suma de 5 veces su lado, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora calculemos el área. Muy bien. El área del pentágono. El área del pentágono es el perímetro por el apotema dividido 2. Muy bien. O sea que es perímetro por apotema dividido 2. El perímetro sabemos que es de aquí para acá, ¿verdad? Que sería lo mismo que otra serie de aquí para acá. Sería esto. El apotema sería de aquí para acá y el perímetro sería de aquí para acá, esta parte que yo tengo a este lado. Pero al pentágono sí le puedo calcular una segunda fórmula para calcular lo que sería su perímetro. Aquí simplemente es multiplicar 5 por L, porque tiene 5 lados, ¿verdad? Entonces se trabaja de esa manera. Y si fuera un hexágono, 6 por L. Si fuera 7, la figura de un heptágono, 7 por L. Un octágono, 8 por L. Un eneágono, 9 por L. Y un decágono, 10 por L. Esa es la base para trabajar las figuras pentagónicas. Ahora, trabajemos lo que sería la circunferencia. La circunferencia sabemos de que es la figura geométrica preferida para cualquier cálculo, porque tiene varias partes para trabajar. Las partes están insertadas de esta manera. La figura es esta, el círculo. Aquí tenemos de aquí para acá el arco. Sabemos de que el círculo se arma por medio de arcos, ¿verdad? Por semiarcos para formar un círculo completo. Una línea horizontal de aquí para acá y del centro para acá se calcula lo que es el centro de la figura. Del centro para acá sabemos que es el radio. Aquí tenemos su diámetro, que es la línea que atraviesa esta parte de aquí para acá, la figura de la mitad. Y dos líneas subsecantes de aquí para acá. Una es conocida como tangente y una es conocida como secante. Serían todas las partes completas de un círculo. Ahora yo necesito calcularle a esa figura que tenemos ahí nosotros lo que sería su perímetro. Calculémosle el perímetro al círculo o a la circunferencia. Bueno, el perímetro de la circunferencia no es más que multiplicar 2 por pi por r o simplemente 2 por pi por radio, nada más. O sea que es 2 por pi por r. Calculemos ahora el área. Muy bien. ¿Cómo calculo el área de la circunferencia? El área de la circunferencia es pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Pero a esta figura sí le puedo calcular como segunda opción el perímetro, o sea, con otra forma de calcular el perímetro. ¿Cómo la voy a calcular el perímetro? Decimos que es pi por d, o sea, pi por diámetro. El diámetro sabemos que es lo que hay aquí. Entonces se traza la figura, se mide cuánto hay de aquí para acá y se multiplica por 3.1416, que sería el pi completo. Muy bien, aclarando también algo. Por lo general, la circunferencia, el círculo completo mide 360 grados, ¿verdad?
Entonces sabemos, perdón, que se trabaja de aquí para acá, su diámetro sería la mitad de la circunferencia, 180, y 180 más 360. Si lo partimos de aquí para acá en 4, se va sacando la cantidad de ángulos. Ahí se trabajaría el tema perfecto de ángulo, que sería trigonometría, pero no estamos en este tema. Se dan cuenta, de esta manera se puede calcular las figuras geométricas planas más comunes, las más sencillas. Y es una manera fácil de poder aplicar y demostrar las fórmulas para calcularlo. En ningún momento le colocamos un valor a estas figuras. Ya, si ustedes desean trabajarlo con una figura más precisa o tienen un ejercicio, una hoja de tarea donde se mida la cantidad que tiene, pues se tiene que ver cuánto mide cada uno de los lados que forman la figura para poder aplicar la fórmula que tenemos nosotros de este lado. De esta manera les doy gracias por su atención, por haberme seguido nuevamente en un video más. He trabajado una clase más con ustedes. Los veo en una siguiente clase y cualquier duda, comentarios siempre son bienvenidos en la bandeja de comentarios. Sugieran algún tema que quieran que se pueda trabajar. Les doy gracias por verme en este nuevo video y los espero en una nueva siguiente clase.